Entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Con responsabilidad y objetividad, presentamos Punto de Vista. Que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es viernes, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Felicidades a toda nuestra audiencia, que disfruten un lindo día. Viene el fin de semana y será importante también para expresar estos sentimientos que a diario nos toca compartir, pero que tienen una fecha simbólica. Y muchos hablan de la comercialización, pero creo que es importante como para recordarnos que estos sentimientos deben acompañarnos en nuestra vida siempre. Además, nos hace sentir muy bien. Manuel, buenos días. Sí, claro, sí es. Muy bien, buenos días a todos, iniciando Punto de Vista en esta fecha tan importante, 14 de febrero. Y bueno, mucha actividad también aquí en la zona de la 49, ahí venden flores y muchos se han estacionado. No, hasta más tarde. Ay, más tarde. Sí. Hasta más marchitas. Oh. Como el sol las pone feas. Bueno, durante todo el día se están abasteciendo ahora de arreglos y bueno, en una la noche fecha muy la especial. Ir a comprar, ya cuando tengo oferta. Bueno, más tarde. Iniciando entonces Punto de Vista, hoy vamos a darle seguimiento a todo este tema del Instituto de Acceso a la Información Pública. Nos acompaña hoy en la cabina azul de YSKL La Poderosa, Herminia Funes, la licenciada Herminia Funes, ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos, siempre Gracias. Un gusto. Feliz ¿verdad? Día del Amor y la Amistad. Igual para ustedes, un abrazo que la pase muy grande. bonito con toda la familia, con los colegas en la YSUCA también, ¿verdad? Por supuesto. Que van a tener ahí el pastelito. Por supuesto, ahí vamos a celebrar como se merece. Como se merecen, gracias. La licenciada Herminia Funes, como lo anunciaba Manuel, es excomisionada del Instituto de Acceso a la Información, ha sido catedrática universitaria también y actualmente funge como directora de YSUCA, la radio de la Universidad Centroamericana. Así es que hemos querido tenerla esta mañana para compartir un poco de el seguimiento a este tema de el ente garante del acceso a la información, el niño incompleto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, no se llaman a los comisionados suplentes. Tuvimos 2 renuncias de propietario y suplente. ¿Cuál es orgánicamente lo que corresponde en este punto, Herminia? Fíjese, Neri, que ahorita la situación dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública es compleja. No solo por la conformación misma, luego de, primero, la falta de nombramiento, porque todavía está por nombrarse, renunció, ¿verdad? Quien fungía como presidente de la institución está cubriendo esa plaza, la suplente de él, Cristina Pérez. Falta ese nombramiento y por supuesto el que tenía ya un año de estar pendiente, que era justamente el que ocupaba el sector de la prensa. A esto se suma ahora, y yo creo que esta lectura es importante hacerla de cara a que la audiencia, ¿verdad?, pueda estar al tanto. Se suma el hecho de una campaña de desprestigio contra personas en la institución, porque a todas luces, y se ha venido manejando desde hace mucho, no se quiere que la institución funcione. Uno reconoce algunos fallos que hubo al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública, yo misma lo señalé, pero por otro lado hay también una serie de ataques a la institución. Y yo esto se lo estaría atribuyendo a que en el país asusta, ¿verdad? Asusta fuertemente el que exista una ley y que las personas tengan acceso a pedirle cuentas a los funcionarios que están fungiendo en las diferentes carteras de Estado. Esto no le gusta a los funcionarios. Hoy por hoy tenemos esa situación y entonces, ¿qué pasa? Al segundo día de trabajo de la persona recién nombrada, se le recusa de conocer en audiencias. En varias audiencias. En varias audiencias, fueron 3. Esto era de esperarse, ¿verdad? Y como se ha planteado, yo no voy a cuestionar la idoneidad de la persona que fue nombrada porque no le conozco, pero sí se señaló el proceso no fue el correcto. Y yo creo, Neri, que usted recuerda perfectamente porque fue de las personas que nombró a la primera generación, ¿verdad?, de parte de los comisionados que formaron esta institución.
Y yo creo que es fácil actuar apegado a lo que establece la ley. Yo recuerdo cuando se discutía en ese momento en la APE, bueno, ¿qué establece la ley? Esto, ¿qué requisitos pide? Buscábamos colegas que le veíamos mucha capacidad, pero no tenían la edad, entonces ese colega ya no aplicaba. Colegas que tuvimos, ¿verdad? Muchos casos, y usted lo conoce bien, decíamos, colegas que únicamente están egresados en el camino, tienen su título, que ya casi por obtenerlo, y usted decía sí, pero no lo tiene, y la ley me pide que lo tenga, descartado. Se trataron de hacer las cosas apegados a la ley. ¿Por qué ahora se permite una serie de irregularidades? Yo no puedo ser un funcionario o funcionaria de gobierno que habla de la transparencia, del acceso a la información, del combate a la corrupción, y estoy haciendo cosas oscuras. Sí, eso. Contradictorio, ¿verdad? Totalmente contradictorio. ¿Cómo queda ahora el instituto? Tenemos entonces que ese proceso ha sido válido, es inválido, no se le notifica a los comisionados en el instituto que ya habían sido nombradas las personas, no se manda la documentación, las personas se presentan y nadie sabía qué pasaba. Esto es falta de respeto no solo a las autoridades de la institución, sino a la población, porque las cosas no se hacen así. Yo creo que estamos acostumbrados, lamentablemente en El Salvador, a permitir y a aplaudir este tipo de actitudes que no solo son malcriadas, sino que caprichosas y que atentan contra la democracia del país. Y además, lo que usted dice, Herminia, hay una línea de institucionalidad que se ha alterado. ¿Qué podemos esperar? Pasó ya un año, decía usted, del proceso de elección. No se han ido cumpliendo los plazos de elección. Entiendo que también los representantes de otras gremiales tuvieron retrasos en los plazos de elección. ¿Por qué esta falta de seriedad? Y usted que estuvo en el instituto, ¿cómo afecta el hecho que no se le dé un respaldo legal como lo tiene la institución? ¿En qué afecta? De por sí, los procesos al interior del instituto demoran un par de meses y nosotros lo decíamos años atrás. Uno quisiera que todo caminara de manera pronta porque las personas que solicitan información la quieren para allá, no la quieren para 1 o 2 años después. Sin embargo, el instituto trató, ¿verdad?, de poder ser una institución que respondiera en los tiempos. Pero, ¿qué tenemos ahora cuando también se pide la recusación de otros comisionados por haber adelantado criterios? Entonces usted dice, bueno, la institución, el mismo ambiente al interior de la institución dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar más adelante? Habrá ataques, ¿verdad? Porque no están conformes en cómo se dio la situación ante el último nombramiento. Entonces se genera toda una serie de especulaciones. Ayer se podía ver mucha información que estaba produciéndose a través de redes sociales donde se decían cosas que no eran ciertas. Y entonces la gente podía pensar, estaban hablando que habían renunciado personas del instituto, decían por qué habían renunciado, y era lo que ahora se le llama así de forma muy cool, ¿no?, las fake news. Es información totalmente falsa, producida por personas que están acostumbradas a dar golpes bajos, y esa no es una forma. Eso causa mucho daño también, Herminia. Mucho daño, exacto. Y hay personas que solo comparten lo que les llegan a través de las redes. Pero ¿qué pasa? Los casos, ¿verdad?, se van a retrasar porque hay que llamar suplentes para que puedan conformar pleno, pero no solo eso. Casa Presidencial tiene que decir qué es lo que procede, ¿verdad? Porque le digo, la incertidumbre es grande. La falta de información abre la posibilidad a que usted empiece a crear o a imaginar muchos escenarios, y eso no es lo correcto. Que estemos tratando nosotros de inventar. Tengamos la información para que así las lecturas se hagan correctas y apegadas a lo que realmente está ocurriendo. Sí, y bueno, ya está una suplente desempeñando el cargo de presidente en funciones. ¿Cuántos suplentes quedan para formar el pleno? Ahorita estamos hablando de 2 suplentes más, ¿verdad? 2 mujeres. Estaríamos hablando una suplente que es la licenciada Daniela Hueso, y ella es suplente de la comisionada que representa al sector sindical. Y la otra comisionada, no recuerdo ahora su nombre, pero ella es la que está supliendo, la que es la suplente
del comisionado nombrado por el sector de los profesionales. De los profesionales. Sí, deben de ver, los propietarios deben de elegirse lo más pronto posible. Totalmente, Herminia. totalmente. En el caso del presidente, por ejemplo, hace falta una dirección que lleve ese mecanismo de trabajo también en el instituto. Pero hay un protocolo a seguir en el proceso de elección. Totalmente, sí. Y la ley ya establece que ante la falta del propietario es el suplente quien asume. Sí. Y en este caso, la abogada Cristina ha asumido y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Sí. O sea, ha habido realmente un cambio en la mística, incluso, de cómo se llevan las riendas de la institución. Sí, que el hecho que sea suplente no significa que no pueda. No, porque ya la ley lo establece y se permite. Ahora, para hacer la elección, en el caso de los representantes de las gremiales de periodistas, lo definirá Casa Presidencial. Habrá que convocar a una elección, las gremiales deben hacer nueva postulación. Fíjese que acá entiendo yo que se están haciendo varios análisis. Por ejemplo, el proceso iba a ser impugnado, ¿verdad? Porque es un proceso que tuvo muchos vicios. Sí. Si usted se percata, las reformas que hubo al reglamento establecían que como mínimo 3 asociaciones debían ser las proponentes y ese requisito no se cumplió. Únicamente fueron 2. Sí. Y entonces aquí nos estamos basando en lo que establece el actual reglamento. Y yo no puedo aplicar la ley a mi capricho, ¿verdad? O sea, se debe respetar. Mientras no haya otras reformas, eso es lo que hoy por hoy está escrito. Entonces hubo solamente 2 asociaciones. Y aquí hay que decirlo, ¿por qué la APES no participa? Porque muchos colegas interesados en poder entrar a este proceso no obtuvieron la documentación que la misma ley exige, es decir, una serie de finiquitos que le deben extender el Tribunal de Ética Gubernamental, el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas de la República, no lograron obtenerlos. Pero curiosamente, cuando se cierra el proceso para recibir la documentación y se pidió prórroga, se dijo que únicamente se nos daba 4 días. La APES, a pesar de los cuestionamientos que le hagan, es la institución referente en el país y a nivel internacional y hace todo un procedimiento, es decir, hubo asambleas, se examinó a las personas que querían participar, a los colegas, se hizo un proceso debidamente ordenado, transparente, hubo observadores. Pero curiosamente a una de las personas que participa se le entrega uno de los finiquitos el día 7 de febrero. Es decir, eso es en plazo. Hubo presión desde Casa Presidencial para que se entregara ese finiquito. Eso no es correcto. Y entonces usted viene y repite, ¿estamos haciendo más de lo mismo? No, ahora lo estamos haciendo peor. Y eso no debería ser así. Claro. Y será, como dice usted, hay que esperar entonces lo que se defina, porque si se abre una nueva convocatoria, las reformas, y bueno, decía Herminia Funes, fue comisionada cuando solo participó una gremial de periodistas. Así pero las reformas se hacen posterior a la primera generación de comisionados. Así es, yo creo que es triste cuando usted no conoce y emite opiniones, ¿verdad? Sí. Porque ciertamente los primeros nombramientos se hacen de esa forma y ¿qué es lo que establece la ley? En ese momento el reglamento no había tenido reformas. Sí. Y entonces explícitamente a la Asociación de Periodistas. Así es, entonces era lo que establecía. Ahora se dice 3 asociaciones y entonces la persona que hace esta declaración tampoco repara en que únicamente participaron 2 cuando ahora el reglamento establece 3. Y entonces, nos guste o no, lo que está establecido en el reglamento tiene que aplicarse mientras no haya reformas. ¿Qué va a pasar ahora? En primer lugar, Casa Presidencial tendría que decir qué fue lo que hubo en esta primera elección. O sea, porque no se le puede dar validez a un acto, ¿verdad?, que estuvo plagado de tantas irregularidades. Entonces, por eso le decía, esto queda tan en el limbo, porque realmente, y aquí es donde se ha extrañado incluso pronunciamientos que debieron haberse hecho en el momento oportuno de todas las instituciones que impulsaron esta ley, que estuvieron vigilantes de que se cumpliera el rol tanto por parte de los comisionados que estábamos al frente del órgano garante. Pero ahora esas voces estuvieron ausentes. Entonces, la situación es tan compleja porque no sabemos qué es
lo que viene después, ¿verdad? O sea, se Termina, desconoce. si se hubiese impugnado, sería más largo el proceso, es decir, que ha facilitado el hecho que haya renunciado esta persona. Fíjese que por una parte se iba a hacer la impugnación del proceso, ¿verdad? Porque como les señalaba, realmente hubo tantas irregularidades. Imagínese usted, la ley establece como mínimo 35 años para que una persona pueda ser candidato o candidata a comisionado. Y había personas de 29 años. El otro tema que le decía, la ley exige título universitario y teníamos colegas periodistas que no tenían el título. Y entonces se aceptan esas postulaciones. Desde ahí ya hay ilegalidades. Lo otro que le mencionaba, personas a las que se les entregaron los finiquitos el día 7 de febrero. Y si usted va contando los plazos en los que eso debía entregarse, usted ya mira vacíos. Por lo tanto, ¿verdad? Usted dice, esto ahora facilitó. Yo creería que deja, ¿verdad?, todavía más en la incertidumbre toda esta situación, porque nosotros esperaríamos, si Casa Presidencial no notificó de manera formal a la institución que estas personas iban a llegar, y es penoso por las personas mismas, porque yo creo que como personas nos merecemos respeto. Así es. Y estas personas son expuestas, llegan al instituto y los comisionados no sabían qué pasaba. Y esto no se lo inventa Herminia Funes, eso lo hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación que captaron en imagen, en video. La persona no sabía qué llegaba, la otra persona que todavía estaba sentada en la silla tuvo que salir. Eso se llama desorden. Eso no da la percepción de un gobierno que quiera hacer las cosas realmente diferentes. Con una herramienta tan importante como es la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. Vamos a ir a una pausa, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos también en el Facebook Live. Gracias a quienes se conectan. Hablamos hoy con la licenciada Herminia Funes, ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información. También fue presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Y vamos a volver porque ya el relator de la Comisión de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, ha hecho un pronunciamiento hablando de lo que preocupa, porque el ente que garantiza el acceso a la información en nuestro país y que debe cumplir los procedimientos para este acceso, pues está enfrentando estos difíciles momentos. No nos cambie, ya regresaremos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. En Punto de Vista estamos hoy hablando sobre estas falencias que está presentando el Instituto de Acceso a la Información debido a la renuncia de dos de los comisionados, propietario y suplente, representantes de las gremiales de periodistas, y todavía está por definirse qué va a decidir Casa Presidencial sobre orgánicamente cómo quedará la institución, que es vital para procesos de transparencia. Edison Lanza es el relator de libre expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha expresado que le preocupa que en El Salvador se esté debilitando el trabajo de la institución. ¿En qué puede repercutir, Herminia? Hemos tenido aportes básicos, digamos, en combate a la corrupción y en poner medidas de transparencia, pero todavía el informe internacional, los indicadores de corrupción siguen ubicando a El Salvador en una posición nada bonancible, ¿verdad? Así es. Es lamentable, Neri, el avance que se había tenido. Estamos ya a 8 años de que está funcionando, digamos, en totalidad la ley y que se tiene este órgano garante. Se inició con mucho empuje. Teníamos una ley ubicada como la 4ª mejor a nivel del mundo. Se nos llamó incluso de algunos otros países de la región donde estaban impulsando todavía su normativa, y El Salvador exponía los avances que se estaban teniendo en esta temática, dadas las bondades que tiene la ley. Pero ¿qué ocurre? Es una ley tan buena que a los funcionarios públicos les hace ruido. Es una ley que los asusta. Imagínese usted no querer dar a conocer información que se está generando al interior de las instituciones. Usted dice por qué. La ley ya nos habla de cuál es la información que se debe mantener bajo carácter de reserva, cuál es la información confidencial, pero también nos dice el tema de la máxima publicidad. Pero tenemos un retroceso increíble, ¿verdad?, en los últimos años, porque no se quiere dar cumplimiento a la ley. Siempre se dijo, El Salvador es un país seriamente afectado en el tema de corrupción. Y
En los discursos públicos, muchos de los funcionarios y funcionarias muestran, ¿verdad?, su interés de querer combatirla. Pero cuando usted les pide información de cosas tan pequeñas como, por ejemplo, dígame con quién sostiene reuniones usted durante su tiempo de trabajo. Y esta información se le pide a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, y se le dice, mire, no puedo dar esta información. ¿Por qué? ¿Es que acaso usted se reúne con las personas que tienen algún interés en algún caso que están conociendo? O por ejemplo, que usted diga, el último caso que se manejaba, ¿verdad? ¿Quién pagó el viaje de este funcionario? Y entonces luego se va uniendo una serie de elementos que usted dice, por esto no quieren dar la información. Entonces, ¿cómo vamos realmente a combatir este flagelo y cómo vamos a lograr obtener mejores calificaciones dentro del ranking internacional si los funcionarios públicos son los primeros en oponerse a brindar esta información? El ejercicio que está haciendo la ciudadanía es muy bueno y la prensa también. Nosotros decíamos, esta ley no es para periodistas, no es para abogados, es una ley para que la usen todos. Para todos los ciudadanos. Para todos los ciudadanos. Y la gente hace uso de ella. El periodista ha incrementado más el uso y está posibilitando poner en discusión muchos casos. Pero al mismo tiempo estamos conociendo cómo las instituciones están buscando la forma de blindarse porque se incomodan sobremanera cuando se les pide cuentas de cómo administran esos fondos públicos. Es decir, que cuando no se da, no se quiere dar información, Herminia, es, digamos, como indicio de que algo está ocurriendo por ahí, algo ilícito, algo malo. Por supuesto. ¿Usted por qué no va a dar información de cómo está manejando los dineros? Y es triste cuando usted le dice, necesitamos este préstamo, necesitamos que aprueben esto, necesitamos que se nos dé más fondos. Y entonces el país se endeuda. Ha habido reducciones en la cartera de educación, en la cartera de salud, pero usted está pidiendo fondos para otras áreas y usted no quiere dar cuentas de cómo va a invertir ese dinero. Si usted está haciendo las cosas de manera correcta, ¿a qué le tiene miedo de querer informar? A ver, no se le está diciendo, díganos las estrategias bajo las cuales van a enfrentar el crimen. ¿Por qué vamos a estar alertando sí no es a los malhechores? oficiosa, por supuesto, ¿verdad? Sí. pero si usted le exigen que plantee, ¿verdad?, que dé a conocer el plan o que diga cómo está gastando estos fondos, pero le están negando información y es una línea que se le está dando a los oficiales de información. Eso le va a preguntar, porque, por ejemplo, el Instituto de Acceso tiene, digamos, como herramienta a los oficiales de información en las distintas dependencias. ¿Cómo se protege, cómo se potencia la función de un oficial? Hoy por hoy los oficiales de información deberían ser los aliados, ¿verdad?, del instituto y de las personas, porque es a quien les solicita, exacto, a quien les solicita la información. A los oficiales de información los tienen prácticamente amarrados, ¿verdad? Tienen muchos limitantes, entonces. Tienen muchas limitantes y hay mucha presión. Y yo le hablo con propiedad porque he hablado y he conocido a muchos oficiales, hombres y mujeres, que están describiendo cuál es la situación que están enfrentando al interior de las instituciones, donde se les está diciendo que toda solicitud de información debe contar primero con la venia de Casa Presidencial para que se entregue la información. Y hay mucho hostigamiento. Entonces, pero esto no lo manda la ley, ¿verdad? En el momento en que no. Yo presento la solicitud al Instituto de Acceso, el instituto sí requiere la información del oficial, ¿verdad? De acceso a la información. Pero el oficial no deberá en todo caso tener un sistema de información de su jefe inmediato. Claro, y no estar notificando a Casa Presidencial. Y nosotros siempre decíamos, los cargos de los oficiales son puestos técnicos, no son puestos de confianza. El oficial de información, cuando le solicitan alguna información de la institución, debe requerirla, por ejemplo, a la unidad competente. Usted pide sobre algún proceso de selección de personal, el oficial de información se aboca a recursos humanos. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy? Y hay que decirlo, no se da solo ahora, antes también se daba, pero ahora se ha incrementado en mayor escala. Y hay como mucha desesperación. Y a esto se suma los procesos de fiscalización que hace el instituto, y los oficiales de información tienen miedo por la nota que van a tener. Y ellos nos dicen, quisiéramos que el instituto estuviera consciente de todo lo que está ocurriendo al interior
de las diferentes instituciones del Estado. Los oficiales estamos muy mal y usted va a ver ahí personas con una calidad profesional, una trayectoria increíble, personas realmente comprometidas con la temática, pero a las que les están haciendo difícil, ¿verdad?, su trabajo. Algunos creen, querrán desesperarlos para que renuncien, o por el otro lado son tan buenos que les representan una amenaza porque son realmente técnicos que están respondiendo a lo que establece la ley. Ese hostigamiento influye en un mal desempeño también por supuesto, y no solo en eso, porque al final no terminan brindándole la información a la gente, porque tienen temor de que si entrega. A los oficiales les dicen, a ver, explíqueme por qué usted tiene tanto interés en entregar esta información. O sea, imagínese, cómo una institución... Es la función de él. Claro, sí, es la función, o sea, como que yo le diga, mire, Neri, ¿y usted por qué está interesada en dar noticias? O sea, es una respuesta obvia. Y entonces, pero el funcionario, o será por la falta de experiencia que tienen muchos, o será porque realmente ellos le están apostando a cero transparencia y cero acceso a la información pública. Y las audiencias, por ejemplo, ¿cómo se van? Hay periodos para las audiencias también. ¿Será que el instituto está en un contrarreloj, digamos, con estas dificultades que ha tenido a nivel de integración de pleno? Por supuesto, ahí tendrá que verse las audiencias que estaban programadas para esta semana. Sí, y creo que las han reprogramado a partir de este viernes. Exacto. ¿Cómo hace el instituto entonces para reprogramar y saber, ¿verdad?, si hay el número determinado para poder conformar pleno, ¿verdad?, que los 5, ¿verdad?, puedan el pleno estar, lo deben integrar 5. Lo deben integrar 5. No hay mayoría en estos casos porque la mayoría se toma para los procesos de votación, ¿verdad? Exacto. Entonces tienen que ser 5 los comisionados. Entonces ahí ellos tendrían que llamar a suplentes, pero igual habría que ver si no van a estar recusando a todos los comisionados por parte de las entidades de gobierno. ¿Y por qué hacen esto? Para dilatar el proceso. Es decir, si no se quiere entregar una información, los abogados, y hay muchos expertos en el tema, nosotros en el instituto identificamos, ¿verdad?, a un abogado que era muy experto para este tema de dilatar procesos, y es lo que hoy por hoy se estaría potenciando aún más en las instituciones. ¿Usted considera que hay capacidad de conocimiento para desarrollar una audiencia de parte de los comisionados, Herminia? De los comisionados actuales, sí, ¿verdad? Porque usted, cuando llega a un caso, usted lo conoce, usted empieza a empaparse, usted empieza a pedir, ¿verdad?, qué información necesita, a efecto de ver cómo va formando el expediente. Yo creo que, como le digo, no conozco en detalle a todos los comisionados que ahora conforman el pleno, pero yo creo que los resultados que se han tenido en los últimos meses, por lo menos, han sido aceptables. Y recuerda usted que hay un equipo de abogados que están asesorando personas a las que sí conozco, que son no solo competentes, sino comprometidas con el trabajo, a pesar, ¿verdad?, de una serie de acusaciones que ahora están haciendo. Y recuerde cómo atacan ahora mucho por redes sociales. Ayer atacaban al jefe jurídico, y al final uno dice es una forma muy baja de actuar de muchas personas hoy en día en el país. Y por ejemplo, cuando hay una recusación, interviene ya otra instancia, porque leí en el caso de la recusación de los abogados del viceministro de Seguridad y directorado honorem de centros penales, que el proceso llegaría hasta la instancia de lo contencioso administrativo. En este caso sí, por lo que yo pude leer igual en las noticias, ahí se estaría esperando un fallo de la sala. En otras recusaciones es el instituto, ¿verdad?, quien decide, ¿verdad? Por ejemplo, si recusan a un comisionado. Y por ejemplo, puede ¿qué resolver pasó cuando llegaron los 2 nuevos comisionados? Lo recusaron, pero se podría desarrollar la audiencia porque iban a llamar a suplentes. Exactamente. Y el instituto tomaba la decisión sobre la base de corroborar si la recusación se estaba pidiendo sobre elementos que tuvieran validez para proceder a aceptarla. Entonces el pleno era el que podía tomar la decisión. Y llamó al suplente Mauricio Fuentes Ibarra, ¿verdad? Exactamente. Y ya él podía conocer, ¿verdad?, en calidad de suplente.
pero ahora recusan, entiendo yo que han sido 3 los comisionados. Entonces ya tiene que conocer otra instancia porque únicamente estarían quedando 2 comisionados y ya no son ellos los que pueden tomar una decisión y el tema se complejiza. Entonces pasa a otra instancia que es la que tendría que resolver. Claro, y ¿qué se puede esperar, Herminia, de la institución? ¿Será necesario los apoyos? Aquí ha habido mucha vigilancia internacional sobre la ley de acceso a la información. ¿Cree que esas voces que estuvieron potenciando la transparencia y la ley de acceso a la información puedan hoy también ser importantes para que se desentrampe esta situación y pueda el instituto tener un potencial más fuerte? A nivel nacional, no sé, porque no he escuchado las voces y si últimamente han sonado ha sido de forma muy tímida. Sí, por ejemplo, el grupo promotor, exactamente, ha brillado por su ausencia. Entonces uno dice, es que en algunos momentos sí nos interesa el acceso a la información y en otros no. Y entonces uno puede formarse 1000 opiniones, ¿verdad? Porque no tenemos estas voces. Sin embargo, yo creo que seguramente pueden surgir nuevas voces, puede haber la misma sociedad puede organizarse para exigir y el acompañamiento también internacional. Por ejemplo, voces como en este caso Edison Lanza o también algunas otras instituciones, los mismos cooperantes, porque el instituto siempre ha contado con la ayuda de cooperantes. Creo yo que ellos también pueden ejercer un buen papel contralor a efecto de exigir a las autoridades que se respete la institucionalidad. Y creo que los escenarios que hemos estado viendo en esta última semana han ido más o menos en esa línea. Voces de diferentes partes del mundo exigiendo respeto a la legalidad. Y en esa línea creo que es donde todos deberíamos estarle apuntando. Ya que habla de cooperantes, es poco los recursos que tiene el instituto, Herminia. O Fíjese, a comparación de cuando comenzaron, se ha fortalecido. Sí, en relación a cómo se comenzó, ahora se cuenta, más o menos el año pasado estaban cerrando con más o menos 1.700.000. Se pidió un refuerzo. Se pidió un refuerzo, se autorizó cuando termina la primera generación de comisionados, salimos dejando un refuerzo de 500.000, ¿verdad? Entonces nos sentíamos muy satisfechos. Creo que el instituto ha venido trabajando de manera no óptima, pero con lo que ha tenido se ha hecho lo que se ha podido, pero también se ha contado fuertemente con el apoyo de la cooperación internacional, tanto por parte del gobierno norteamericano como por parte de la comunidad europea. Requerirá, por ejemplo, el apoyo jurídico, la institución, el cuerpo jurídico con el que contaba la institución, con esta primera generación de comisionados que termina, licenciada, de la que usted formó parte, continúa en el instituto. Ha habido algunas personas que se retiraron de la institución y se retiraron muy buenos elementos. Lo importante fue que el personal que estaba cubriendo justamente el área jurídica es personal que entró, por lo menos el que contrató la primera generación, personas por su capacidad. No hubo contrataciones porque me iban a ser fieles o que iban a ser borregos que iban a agachar la cabeza y decir, sí, señor comisionado, no, señora comisionada. O sea, es gente que tenía las capacidades y las credenciales. Entonces, hoy por hoy tenemos un equipo jurídico comprometido y muy bueno. Pero sí, hay mucho temor también por todos estos ataques. Y recuerde usted que cuando una persona es técnica, no está preparada políticamente para estar escuchando esas críticas y decir, bueno, al final es como oír llover. Los técnicos pueden sentirse afectados, ¿verdad? Porque ellos no están acostumbrados a este juego político y en este caso un juego muy sucio. Sí. Es difícil, Herminia, cumplir esa función de comisionado, como dice usted, de una institución que su filosofía es técnica, pero que se entrelaza con estos intereses políticos. ¿Les toca soportar presiones y todo este tipo de circunstancias para su función? Por supuesto, porque cuando se emiten resoluciones de los diferentes casos, imagínense cuando hemos tenido de bancos, por decirle algo, toda la presión de los abogados, ¿verdad? A veces lleno totalmente el instituto, hasta 6 abogados defendiendo a una sola institución. Y
presiones muy fuertes, ¿verdad? Desde decirle a usted, si van en este fallo, seguramente vamos a demandarlos y pueden ser tantos salarios mínimos porque ustedes se equivocaron en esta resolución. Entonces es como estar muy seguros de que la decisión que usted está tomando no la toma porque le tiene mala fe a la persona, a la institución, sino que usted toma la decisión sobre la base de los hechos que le han presentado y usted dice, la información o es pública o es privada. Y entonces usted dice, ok, no procede, mire, esta información debe mantenerse bajo reserva o esta información es de carácter confidencial. Pero si la información dice, mire, son actas las que están pidiendo y la ley me dice que las actas son públicas, por lo tanto, ¿qué tengo yo que pensar si me están pidiendo unas actas? Entonces, pero tener como ese criterio, ¿verdad? No es fácil y usted tiene que empaparse de toda la prueba que le han presentado y conocer muy detalladamente cada uno de los casos. Importantes consideraciones de la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información, licenciada Herminia Funes, nuestra invitada esta mañana de 14 de febrero. Que tenga un bonito día, licenciada, que goce ahí junto a la familia y el trabajo también. Por supuesto. Y gracias por haber venido a La Poderosa. No, siempre es un gusto poder estar acá con ustedes y con toda su audiencia. Y nosotros seguiremos pendientes de lo que ocurra con el Instituto de Acceso a la Información. Le recordamos que en breve la entrevista con la licenciada Herminia Funes estará también en nuestro periódico digital radioyskl.com.